8:12 minutos y hoy en nuestro radar de la política hemos invitado al precandidato Gustavo Bolívar. Gracias por estar con nosotros aquí en este tablero de radar que se empieza a mover y es muy interesante lo que está pasando en materia política. Ahora sí precandidato, porque usted decía todo dependía de que efectivamente se eligiera la consulta como mecanismo para elegir al candidato único del progresismo, ¿no? Así es, Eduardo, muy buenos días y a los televidentes. Pues ayer nos reunimos ya finalmente los precandidatos del Pacto Histórico y acordamos que sería a través de una consulta abierta y popular, que sea el mismo pueblo, la misma ciudadanía, las mismas bases del Pacto Histórico, quienes elijan al sucesor, al posible sucesor del presidente Petro, pero que será el candidato o la candidata que vaya a disputar a nombre del Pacto Histórico la presidencia de la República. ¿Por qué no le gustaba otra fórmula para elegir a ese candidato? Bueno, porque nosotros somos un partido nuevo y repetir los vicios que han tenido los partidos tradicionales el siglo pasado, es decir, elegir los candidatos a punta de bolígrafo en convenciones amañadas, pues no nos daba ese toque de modernidad que deben tener los partidos hoy en día, y es que las bases, sea la gente la que elija sus cuadros, sea la gente la que ordene las listas al Congreso. ¿Y al presidente le gusta ese mecanismo? Sí, el presidente fue quien, dentro de varios discursos, nos pidió primero que nos uniéramos en una sola personalidad jurídica, varios partidos progresistas, y segundo, que el mecanismo de la consulta siempre fuera el que primara para elegir los cargos uninominales o plurinominales, o sea, alcaldes, gobernadores, presidente, y también concejales, diputados, representantes y senadores. ¿Cómo va el amor con el presidente? Bien, bien, ahí sigue el amor vivo todavía. ¿Habla con él frecuentemente? Sí, pues nos chateamos, nos preguntamos cosas, sí, todavía tenemos una comunicación fluida. Bueno, hablemos de sus prioridades como gobierno y básicamente tiene que ver con lo que está pasando en la lucha contra la pobreza y evidentemente la aplicación de muchas reformas que se han desarrollado a lo largo de este gobierno. Si le parece, arranquemos con este primer punto, lucha contra la pobreza. Dice usted, es clave todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y le preocupa lo que pasa con las tasas de interés. Bueno, mira, en un país como Colombia, la violencia no la genera la pobreza. De hecho, hay países más pobres que Colombia, pero no tienen estos niveles de pobreza. La pobreza la genera es la desigualdad, que unos poquitos tengan tanto y unos muchos no tengan nada. Entonces, todas las políticas y las reformas sociales por las que está luchando este gobierno tienden a disminuir esas brechas de desigualdad. Y entonces arranquemos con el tema económico, por ejemplo. Aquí estamos viendo una gráfica, ¿yo me puedo acercar acá? Sí, señor, y puede rayar ahí también. Donde mostramos que no ha podido haber un gran despegue económico. Con un despegue económico hay más empleo, hay más recaudo de impuestos, y por eso es que nosotros nos hemos visto en afugias fiscales para sostener el gasto público, para sostener la inversión social. Y esto es porque la economía está un poco amarrada a raíz, entre otros factores, por las tasas de interés. Entonces les quería mostrar esta gráfica porque esto verde, la línea verde, son las tasas de interés. Y esto amarillo es el IPC, o sea, el índice de precio del consumidor. Lo que llama la inflación. La inflación. Sí. Para que la gente sepa, es la carestía de los productos. Entonces, lo que quería mostrarles es que vámonos a agosto de 2022. Aquí empieza el gobierno de Gustavo Petro. Y ustedes ven que en ese momento el índice de precios estaba cercano al 11%. Digamos, la inflación estaba cercana al 11% y las tasas de interés al 9%. Es decir, estaba más cara la inflación que las tasas de interés. Sin embargo, de un momento a otro empieza a descolgarse la inflación, que es esta tasa amarilla, se empieza a descolgar dramáticamente, pero curiosamente las tasas de interés se mantienen como en una meseta y no bajan. Entonces se mantienen hoy las tasas de interés en 9.25, ese es el precio del dinero, y la inflación ya bajó al 4.82, al 4.8. ¿Qué quiere decir esto? Que si bajaran las tasas de interés a los niveles que estaban antes de que llegara el presidente Petro, pues seguramente la gente no tendría tanto temor a endeudarse, a comprar casa, a comprar carro, se dispararía el consumo. Cuando se dispara el consumo, se dispara el empleo, porque cuando una fábrica necesita fabricar más celulares, más zapatos, más camisas, etcétera, pues emplea más personas, y también cuando hay más consumo se dispara el recaudo y hay más dinero para que el presidente pueda invertir en los sectores más populares. Fíjese que en eso coincide usted con muchos empresarios que están haciendo ese mismo llamado de bajar ya las tasas de interés. Pero uno de los argumentos del Banco de la República es que esta situación fiscal del país está supremamente difícil, salidos ya de la regla fiscal.
anunciando más endeudamiento. Pero fíjese que esa situación del apretuje fiscal se presentó a finales del año pasado y ahí ya estaba el fenómeno. Mira, digamos, cuando anunciamos el primer recorte por aquí sobre septiembre, aquí se anunció el primer recorte fiscal el año pasado, todavía mire la brecha que había, una inflación de 5.8 y unas tasas de 9.7, o sea que eso no puede ser un buen pretexto, pero no lo es porque eso ya venía separándose de la tasa de interés del IPC hace mucho rato. Desde el gobierno, ¿usted cómo hace? Porque el Banco de la República es independiente. Por eso, el gobierno ha respetado la independencia del Banco de la República. Pero ¿Y usted la seguiría respetando? Pero uno, más allá de respetarlo, uno les hace llamados constantes, yo también lo hago, para que por favor bajen las tasas de interés. Primero porque están castigando muy duro a los empresarios. Sí. La mayoría de empresas tienen deudas en dólares o tienen deudas y entre más cara sea el interés, pues más cara es la deuda. Y segundo, porque si el empresario está castigado, pues también no desamarra la economía, no contrata más personas, etcétera. Sí, de acuerdo. Bueno, hablemos de la reforma pensional, que usted dice la aplicación de esta reforma va a ser también uno de los pilares de su eventual gobierno. Bueno, mira, la reforma pensional es, a mi modo de ver, que somos estudiosos en la materia, y mi paso por 5 años como senador y presidente de la Comisión Tercera Económica, es la reforma más importante que se ha hecho en Colombia, por lo menos en los últimos 50 años. Le voy a decir por qué. En la actualidad, ustedes recuerdan que yo acabo de salir de Prosperidad Social, que es el que paga el pilar solidario, el que paga a los viejos un subsidio de 80.000 pesos. Sí. En la actualidad nosotros solamente le podemos pagar, en virtud de la Ley 100, a 1.700.000 viejos y viejas que están en pobreza extrema, 80.000 pesitos. Con la reforma pensional que ya está aprobada, que estamos esperando que surta el control constitucional en la Corte, no van a ser 1.700.000, sino 3.100.000 viejitos. 3.100.000. Esto pasa, se duplica casi el número de viejitos que pueden acceder a esta pensión y ya no de 80.000, sino de 230.000 pesos. Hoy reciben 80.000 y a partir de que la Corte diga check, que diga siempre y cuando hayan hecho bien las cosas. Cuando entre en vigencia la reforma pensional, ya 3.100.000 viejitos recibirán 230.000 pesos, que para muchos no era una gran cantidad, pero para una persona que está aguantando hambre es una fortuna. Claro. Es mucha plata. De acuerdo. Bueno, hablemos ahora de la reforma laboral. Dice usted también va a traer muchos beneficios a Esta muchos es otra colombianos. de las reformas que también, digamos que es prácticamente una contrarreforma a la Ley 50. En 2002, 2003, el gobierno de turno, para no hacer política acá, le quitó a los trabajadores unas prerrogativas con el pretexto de que los empleadores tuvieran más base para poder contratar más gente y que creciera más el país, etcétera. Entonces les quitaron las horas extras, las horas nocturnas, los dominicales, etcétera. Ya con la reforma laboral que se acaba de aprobar en el Congreso, se le devuelven a los trabajadores las horas extras nocturnas, se le devuelven los dominicales y sobre todo a los aprendices del SENA se les otorga un contrato laboral que antes no tenían. ¿Es cierto que esto va a crear 91.000 empleos? Sí, los puede crear, porque es que mire que siempre ha habido, digamos, una generación de pánico a raíz del alza del salario mínimo, por ejemplo. Aumento de los costos, sí. Cuando se alza el salario mínimo, y este es el gobierno que más ha elevado el salario mínimo, cada vez, el año pasado, por ejemplo, la inflación fue de 5,6 y el alza del salario mínimo fue de 9,5. Es decir, casi 4 puntos de más, y entonces todo el mundo dijo que se iba a acabar el desempleo, que se iba a acabar el empleo, que iban a expulsar millones de trabajadores a la calle, y pasó todo lo contrario. Hoy Colombia tiene una tasa del 8,8, que es la más bajita en 12 años. Pero mucha informalidad, ¿no? Sí, sigue teniendo Colombia mucha informalidad, más del 55%, y eso es lo que estamos tratando de bajar también. Bueno, rápidamente hablemos de la reforma agraria. Puntos positivos. Entonces, aparte de la reforma pensional, la reforma laboral, para mí, el tercer ítem, digamos, el tercer programa que más está funcionando en este gobierno es la entrega de tierras. Hay que decirle a la gente que es una obligación del Estado entregar 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra. Una obligación, ¿por qué? Porque es parte del acuerdo que se suscribió con las FARC en 2016. En eso solamente el gobierno Santos avanzó en 17.000 hectáreas, aquí lo vemos, lo verde, sí, y 265.000 en formalización. Es decir, gente que ya tenía la posesión de la tierra pero no tenía el título. Entonces Santos entregó 17.000 y formalizó 265. Duque entregó 18.000 hectáreas a los campesinos y formalizó 1.072.000. Muy buena la formalización, muy mala la entrega. Y miren el gobierno Petro. Ha formalizado 1.500.000 hectáreas y ha entregado 569.000 hectáreas a los campesinos.
Entonces, cuando ustedes ven que se dispara el agro, que han bajado los precios de los alimentos, se debe a que hoy el campesino tiene tierra y puede cultivar, y hay una oferta formidable de productos agrícolas, y es porque por fin todas estas personas que no tenían, que tenían cómo cultivar la tierra, pero no tenían la tierra, ya la tienen. Entonces, esa cifra, discúlpame si la podemos bajar. Sí, vamos a otra vez. Es esta cifra de tierras, que no quería dejar pasar, es 15 veces lo que entregaron entre Duque y Santos, 15 veces más el gobierno Petro en solo 3 años. Yo creo que esa cifra puede llegar a 700.000 hectáreas en 2024, el 2026 cuando entregue el gobierno. Bueno, estamos hablando entonces, impulso al turismo, dice usted, ha aumentado considerablemente también en el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Sí. Ustedes han visto estas campañas que se han hecho en el mundo de Colombia, país de la belleza. Eso surte su efecto. Y hoy tenemos un aumento del turismo del 15%, pero quiero poner esto en cifras. Cada turista le deja a un país $1.000 en promedio. Sí. Cada persona que visita un país, en promedio, entre hoteles, aviones, comidas, etcétera, son $1.000. ¿Sabe que le están entrando a la economía 6.700 millones de dólares? Y por eso es que no se ha visto que el dólar se dispare tanto, porque como están entrando tantos dólares vía turismo y vía remesas, las remesas son lo que le envían las personas que vienen al exterior a sus familiares a Colombia, que están llegando a $11.000, entonces mire que son casi 17.000 millones de dólares que entran a la economía. También mucha gente se ha ido del país, ¿no? Sí, se han ido muchas personas y están regresando otras, porque no le están dando buen trato en otros países, entonces dicen, pues yo prefiero que me traten mal en mi patria y no en otra. Bueno, me quedan preguntas rápidas. Hagamos este ejercicio que va a ser interesante. Bien. ¿Pago a bodegas para la campaña, sí o no? No. Pero déjame hacer una salvedad. Si se pagan, que digamos tanto los influencers como los políticos están derechos de usar ese servicio y ellos deben venderlo, ponerle PPP, publicidad política Sí, pero pagada. es que muchas veces se corre la línea ética, ¿no? No, pero no se puede. No se puede correr la línea No. ética. Bueno, inclusive hablando de matoneo para los medios de comunicación, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que yo estoy pidiendo es que cuando una persona contrata a un influencer, deseamos honesta a la ciudadanía y no las engañemos. Le digamos que yo estoy pagando para que alguien hable mal de mí y que nunca pague por hablar mal del otro, porque eso es el juego sucio en el que no podemos entrar más. ¿Quiénes hablaban bien antes de usted y ahora están hablando mal? Bueno, digamos, era gente que no me atacaba, yo no había tenido ningún contacto con ellos, pero que de repente empezaron a apoyar a algún candidato y de paso a atacarme a mí, pero bueno. Sí. Financiación del Metro de Bogotá. Sí, el metro ya están dando, hay que seguirlo haciendo, ya no llorar sobre la leche derramada. Sí. Financiación de proyectos viales, vías 4G y 5G. Se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro ha planteado que estos son dineros que deberían estar enfocados en otras cosas. Sí, pero hay una cosa, esta financiación ya se aseguró por la vía de las vigencias futuras. ¿Qué es eso? Que cuando un gobierno no puede pagar dentro de su vigencia, es decir, sus 4 años, toda una carretera que vale mucho dinero, sí, le dice, yo le voy a pagar en 20 años, y nosotros, por ejemplo, hoy Petro está pagando 18 billones anuales en vigencias futuras que nos dejaron Santos, Uribe, Petro y Duque. Seguramente el que siga y el que siga va a pagar las vigencias futuras, que deje Petro. Sí, Marco, claro. aquí sí. Lo que esté ya contratado acordado, hay que respetarlo. Hay sí. que recordar. Bueno, vamos a otro par de preguntas rápidas. Nuevos contratos para buscar gas y petróleo. El petróleo hoy hoy estamos sacando 770.000 barriles diarios, más que en el gobierno pasado. Pero esto es para explorar más. Sí, pero no veo necesario hoy explorar más petróleo, de pronto gas sí, porque va a haber un desabastecimiento en el futuro si no nos ponemos pilas con el gas, pero petróleo no. Entonces le va a poner un no, sí, un no. Un no, pero, sí, pero le pongo aquí gas, ¿sí? Gas, aquí sí. resaltado. Sí. Fracking. No. No. Alianzas con otros sectores diferentes al progresismo. Sí. ¿Con quiénes? Bueno, el Partido Verde tiene un ala progresista, el Partido Liberal es progresista, lo que pasa es que el actual director lo volvió de derecha y empezó a votar por candidatos de derecha, pero el Partido Liberal en el pasado era quien encabezaba las luchas sociales, las luchas obreras. Pero el expresidente César Gaviria ha sido muy crítico con este gobierno. Claro, porque se volvió de derecha, pero uno no puede ser presidente de un partido liberal y ser de derecha. Entréguele eso a una persona que encarne las banderas liberales. Es que el liberalismo toda la vida, de Uribe, de Gaitán, etcétera, Galán mismo,
era el partido de los trabajadores, era el partido de las luchas sociales. Y ahora aparece un presidente que encarna esto y el Partido Liberal se vuelve de derecha. Eso no se puede admitir. Claro que dentro del Partido Liberal hay una ala progresista que está apoyando hoy al gobierno también. ¿Y ala uribista? Y ahí hay de todo, ahí hay una mezcolanza de ¿Y cosas. alianza con ala uribista? Yo creo que no, porque sí estamos muy distantes ideológicamente. Sí. Bueno, pues doctor Gustavo Bolívar, queríamos conocer un poco sus ideales, lo que estaba pretendiendo como candidato a la presidencia y bueno, los mayores éxitos y siempre bienvenido aquí A a usted Radar de muchas la gracias, Política. Eduardo, y a los televidentes. Un abrazo.